Si os pregunto qué tipo de floristería sería esta, si es una floristería grande, es una floristería pequeña, es una floristería en una zona buena o una zona mala de Valencia, pues bueno, entraríamos en ese debate. No es una floristería, es un vivero de plantas con palmeras, con grandes plantaciones, es una gran empresa. Son siete socios empleados, son 7 socios y un empleado. Si yo tengo un vivero y tengo una extensión de terreno de son 4.000 o 5.000 metros cuadrados, esto me viste más que esto, que es una pequeña floristería atendida por una señora a punto de jubilarse, pues no digo un barrio de Valencia porque nadie se puede sentir ofendido, pero vamos, escondido en algún sitio, ¿no? El cambio es sencillo, si os fijáis, no es para nada traumático. Es traumático para ellos cuando lo reciben, que a veces no lo asimilan, ¿no? Pero cuando lo consiguen asimilar y se visten con este traje, con esta cobertura, también hablábamos otro día que lo importante no es solo tener una buena imagen, sino que al final la empresa dé respuesta a esa imagen que hemos creado. Es decir, si yo vengo aquí y el servicio es bueno, me sorprende, porque la imagen es mala. A poco que hagan, yo me voy a sentir sorprendido. ¿Tenéis esta capacidad con esta imagen? No lo decimos así, pero nos sorprende, ¿no? Aquí, cuando tenemos esta, lo que tenemos que tener detrás es la capacidad de dar la misma respuesta y de satisfacción que antes, ¿eh? Es decir, yo siempre digo que somos lo que parecemos, no lo que realmente somos. Pero eso en una fase inicial. Se trata de que nos vean de una forma, para que nos abran la puerta. Una vez que nos abren la puerta, que nuestra capacidad de defender nuestro proyecto sea válida y creíble, ¿eh? Una simple aplicación de vinilo, que pueden ser 100 o 150 euros en una furgoneta, cambia radicalmente la conceptualización de nuestra imagen de empresa. Y os repito, son empresas pequeñísimas, ¿eh? Pequeñísimas. En situaciones bastante complicadas también. Es decir, estos cambios, gracias a FEBES y a los proyectos que genera, el coste ha sido mínimo, por no decir nulo, gracias a la gestión que hacen ellos con otras entidades y con la administración, y los cambios que consiguen en momentos complicados, que también, yo también digo que las cosas se hacen cuando se hacen, no hay por qué analizar más, ¿no? Siempre tendemos a buscar, a agarrarnos a ese clavo ardiendo cuando nos va mal, ¿no? Como creativos y como diseñadores y que llevamos un poco la pauta de la comunicación, debemos orientar un poco más a que las empresas se actualicen antes de llegar a ese momento crítico. Porque a lo mejor no encontramos esa ayuda de la administración para desarrollar nuestro cambio de imagen de marca. Esta sí que es un ejemplo de empresa pequeña. Es él, solamente él y 5 empleadas. Se dedica a la limpieza de comunidades, patios de vecinos, comunidades, alguna pequeña oficina. Y en su día, cuando lo visitamos, él decía que, bueno, que él para qué quería... su guerra se centraba básicamente en los precios. Si una comunidad de vecinos le comentaba que tenía una oferta un poco mejor, él o la rebajaba o perdía al cliente, ¿no? Bueno, puede ser así. Pero no debe ser así. Es un cambio sencillo. ¿Qué más le da? ¿El salir así? ¿O salir así? Es muy diferente. Al mismo precio, no ha variado el precio. Yo pienso que van a venir a limpiar, si tengo un contrato, ya sabéis cómo funcionan las comunidades de vecinos. ¿Quién controla cuándo limpian en la comunidad de vecinos? Pues casi nadie. Bueno, el vecino este que está un poco ocioso y no tiene nada más que hacer, ¿no? Pero los demás no sabemos si van a limpiar los lunes, los miércoles y los viernes como nos dijeron. Y a veces con esta imagen de marca, pues lo primero que pensamos es, bueno, con que me vengan a limpiar 2 días me vale. Pero yo creo que además me van a limpiar un día más y que el sábado van a venir a pulir el suelo. Se trata de comunicar un poco más allá de lo que solemos hacer. Credibilidad. Con una simple imagen que apliquemos parece que realmente tienen esa maquinaria, que tienen esos empleados. Comunicación. No estoy engañando a nadie cuando hacemos esto. No se trata de engañar. Se trata de que utilizamos este arma para cazar o no podremos salir a la calle. Nadie puede salir con una tarifa de precios en la mano a fidelizar. Yo prefiero salir a cazar con esas imágenes de marca. Eso es un taller especializado en camiones, en vehículos bastante voluminosos y también en pequeños vehículos. Tienen también grúa propia para asistencia en carretera. Yo, la verdad, si me encuentro en un apuro, por ejemplo, en la Almunia de Doña Godina, tirado en la carretera y pasa alguien y me da esa tarjeta, pues prefiero seguir tirado allí, ¿no? Porque quiero recuperar mi vehículo. Esto ya me lo creo. Estos me van a llevar a casa o me van a llevar a ver a mi cliente, me van a dar el desayuno y me van a volver al punto de encuentro del vehículo, probablemente esté arreglado y yo me vuelvo a mi casa. No es así, es un poco una pequeña parodia, pero sí conseguimos mucho estas cosas. Fijaros la diferencia. El cambio es mínimo. Uno puede decir, sí, pero es que no es el momento. Vale, estoy de acuerdo, vale, este tío tiene razón y tal, se le va un poco la pinza, pero bueno, tiene razón, vamos a hacerle caso. Pero ¿cuánto cuesta esto? Esto cuesta menos que 2 o 3 comidas de empresa que tengamos para cazar un cliente. Un método bastante habitual. Cuesta mucho menos que eso.